Así es que, Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Aquí encantadísima siempre de verte y un saludo a todos. Gracias, Leticia. Pues como decía hace unos segundos, estamos muy metidos en lo nacional y con justa razón, porque los temas reclaman nuestra atención muy concentrada en lo que está sucediendo. Pero del otro lado de la frontera está movidito y candente el asunto electoral y ya estamos pues en las vísperas. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo percibes el ambiente? ¿Y con qué implicaciones respecto al interés de México, Leticia? Bueno, pues varias cosas, Julio. Primero, un pronóstico reservado, mesurado y a la espera, porque creo que mismo en Estados Unidos les queda muy claro que por lo menos la estadística electoral que se está manejando sigue en esta cosa de un empate técnico y por tanto, pues obviamente eso no permite apostar del todo, aunque bueno, ya sabes que también las elecciones en Estados Unidos son como un casino, así que hay un montón de apuestas alrededor de eso. Eso por un lado, en términos de lo que vamos a ver el martes próximo, pues va a ser esta participación electoral que permitirá ver quién gana en términos del voto popular. Pero, lo hemos comentado ya, en Estados Unidos no gana el voto popular, sino este mecanismo que tienen ellos de delegados, que a su vez son este colegio electoral que define el ganador a partir del número de votos por estado que obtiene cada estado que gana, ¿no? Un partido voto. Digo, no quiero entrar a eso porque empezaríamos con una confusión más de carácter técnico, pero como no gana el voto popular, lo que se ha vuelto muy importante en todas las elecciones, pero parece ser que en esta hay una especial preocupación porque lo que les llaman los estados bisagra, los swing states, tiene que ver con que hay estos estados donde, dependiendo qué partido gane, se lleva todos los votos de ese estado. Y entonces hacen esta numeralia hasta alcanzar lo que llaman ellos el número mágico de los 270 números de esos votantes, de esos votos por estado, y que darían el triunfador de quien obtiene ese número para ser el presidente. Pero entonces, aquí el punto importante es que son algunos estados donde se ha concentrado ya la atención completa porque la mayoría de los estados tienen como una preferencia muy clara o republicano o demócrata, por ejemplo, en el caso de California, que es un estado que se considera que aunque hubiera muchos cambios, por lo menos en esta elección, los demócratas no ganan, arrasan, digamos, tienen una participación bastante amplia, bastante consolidada. Pero en otros estados, y ahí es donde viene lo bueno, Julio, porque lo que le llaman esto la sorpresa de octubre, es lo que está pasando en este momento, porque seguramente lo han oído los que nos escuchan y tú mismo, esta cosa que ocurrió hace unos días en Estados Unidos de este cómico, que no sé qué tenga de cómico, pero bueno, hizo un chiste burlándose y de manera muy, muy despectiva de Puerto Rico. Y entonces esto despertó las alarmas porque los puertorriqueños representan en Estados Unidos el 3% de la votación. Es como muy baja su incidencia, digamos, electoral. Sin embargo, concentrada en uno de estos estados donde podrían darle el triunfo a uno u otro partido y por tanto todos los votos electorales de ese estado, en el caso de Pensilvania y también en Michigan, bueno, este comentario movió el escenario porque podría mover a favor de los demócratas el hecho de que, bueno, pues se interpreta como una cuestión muy, muy racista, muy xenófoba, muy, pues la verdad, muy pedestre de este cómico y por tanto levantó todas las posibilidades de que cambiara el perfil del voto que se presumía podría ir hacia los republicanos en esta duda que hay de los estados bisagra. Pero entonces, eso tienes en Pensilvania, en Michigan también un poco, incluso en Nueva York, donde se concentra esta población puertorriqueña. En el caso de otros estados donde ahí el voto de los de origen, primera, segunda o quinta generación, Julio, ojo con eso, de mexicoamericanos en Arizona, también hay una cuestión donde hay como está muy reñido y podría ser, algunos dicen, que tal vez dé la sorpresa y se cambiara hacia el voto demócrata, que le diera todos los votos electorales de ese estado al partido de Kamala Harris. Entonces, es esa digamos, la lotería que se está jugando ahorita, de que si unos pudieran ganar, cuántos votos suman, cuántos esto implicaría en términos del total, casi de repartir cartas, Julio. Pero lo interesante es cómo se movió en los últimos días sin que esto signifique que se va a ver reflejado no solo en el resultado electoral, vamos a ver cómo ocurre, sino que al final de cuentas, pues también, digamos, no modifica del todo el que ya era un voto consolidado
y añadiendo algunas otras cosas que creo que también pueden ser interesantes, pues obviamente está el tema de cómo van a votar los jóvenes, las mujeres que en una se decantan de manera importante hacia demócratas, por una serie de elementos que han estado ya en la discusión electoral de estas, bueno, no solo electoral, sino política de los últimos años, pero esto lo que importa también no solo es quién gane la presidencia, que por supuesto es un mensaje fuertísimo, sino también cómo eso jale al voto en el Senado y eso pueda modificar también el equilibrio electoral en Estados Unidos, no solo Cámara de Senadores y Cámara en el Congreso. Entonces, todo eso es parte de lo que está hoy en disputa y lo que vamos a ver el martes. Por eso no se vayan con la finta solo de la presidencia, no solo por quién gana el voto popular, sino esto que les menciono de cómo van a jugar cada uno de los estados y que ahí se da el resultado a partir de ese elemento, que además se confirma hasta diciembre, Julio. Esto todavía va para largo y lo último es piensen en los siguientes niveles que más allá de la presidencia podrían detener o agilizar, lo estamos viviendo en nuestro país, procesos de cambio político para un lado o para el otro, ¿eh? Ojo con eso. Claro. Ahora, Leticia, dentro de ese panorama incierto y en el cual, pues a veces lo hemos hablado, a veces las diferencias pueden ser solo de matices en cuanto al ejercicio del poder republicano o el demócrata, pero ¿cómo estamos respondiendo como país y cuáles son nuestros puntos críticos? Específicamente pienso en el terreno de la seguridad, el narcotráfico, los jefes criminales declarantes en Estados Unidos, la revisión del Tratado de Libre Comercio, la migración. ¿Es el relevo presidencial en Estados Unidos al que llegamos con una situación más crítica en varios aspectos de nuestro país, Leticia? Mira, no sé si es una situación más crítica, pero sí es crítica, sobre todo porque, bueno, nuestro escenario es complejo, pero también realmente el escenario en Estados Unidos se ha vuelto mucho más crítico en el sentido de que el discurso electoral yo no me guío por eso solamente, porque obviamente le ha subido muchísimo de tono, por ejemplo, Kamala Harris, a algo que al principio no mencionaba tanto, sus propuestas como de bloqueo migratorio o algunas cosas muy rudas en términos de lo que la criminalidad y que de los narcos y cosas que mencionan, bueno, ya de manera más explícita porque tiene que ver con la rebatinga electoral. O sea, no me iría con la idea de que eso es la política que se va a seguir. Sin embargo, Donald Trump sí tiene un discurso que ha ido subiendo de tono, también para consolidar a su propio electorado y también para tratar de atraer a algunos que pudieran ser como más duros, ¿no? Con algunas cosas como la política migratoria. Y realmente se ha dicho cosas que no necesariamente es que van a ocurrir tal cual, como esto de que va a deportar a los 11 millones de personas que no tienen documentos en Estados Unidos, Julio. Sin embargo, el nivel de agresividad y el nivel digamos, de instrumentación que se puede dar en algunos estados para sí tener políticas más fuertes, más duras, más restrictivas y más violentas en el sentido de policíaco, ¿no? De buscar a las personas, pues sí se abre porque ya lo vimos con Donald Trump. Él sí llegó y desmanteló toda la estructura de, por ejemplo, los juzgados de asilo. Y eso hizo mucho más lento todo el proceso de solicitudes de las personas que quieren ir a ese país en condición de asilados. Entonces, eso ya se vivió. Se trató de restablecer y de reactivar con Biden. No es que se logró del todo, pero sí hubo un cambio en la política. Yo no te voy a decir que sea mejor o peor, pero sí tiene por lo menos una señal menos dura y menos drástica en el sentido de que el discurso antimigrante de Donald Trump sí se ha violentado mucho más diría incluso estas últimas semanas. En otros campos, pues todavía más, porque en el tema de la seguridad y a propósito de lo que también ocurre en Sinaloa, incluso las declaraciones que ha dado el embajador de Estados Unidos en México, pues sí llevan a una situación en la cual pues México tiene la exigencia de saber claramente qué es lo que ocurrió en esta cuestión de, bueno, ¿no? Para lo que para México se considera un secuestro y que al final de cuentas pues está siendo juzgado y llevando a cabo en Estados Unidos, pues es un punto de fricción que sea uno u otro va a estar presente aunque esté a nivel de juzgados, pero la retórica, el discurso y la política que pudiera derivar de cómo pretenden enfrentar el tema de ellos consideran el narcotráfico como si nada más ocurriera en México, ya lo sabemos, pero ese discurso sí va a estar muy presente y creo que va a ser un tema
complicado, digo, porque complicado está en México y que en ese sentido, más allá de que si se ajustan y mejoran condiciones de seguridad en el país, bueno, eso tiene que ver con que están enfrentando también de una manera más visible, pues algunos grupos, ya hemos visto detenciones muy fuertes en México y eso lo que preocupa es la respuesta que va a tener de parte también de la criminalidad. Entonces, Estados Unidos sí va a ser una fuente de presión y yo hace unas semanas lo mencionaba, digamos, uno es de derecha y uno es de derecha a derecha, ¿no? O sea, aquí no hay izquierda, aunque entre ellos se atacan, o sea, Donald Trump le dice a Kamala Harris que es una izquierdosa, comunista, bueno, ya una cosa delirante, Julio, haz de cuenta oír a la oposición acá en México, pero lo interesante con esto es que siendo los dos, bueno, de una perspectiva de derecha frente a un tema y un escenario económico, frente a México, yo sí creo que sí, digamos, no es que haya uno mejor, pero sí hay uno peor y en este momento yo sí te diría que sí es Donald Trump por su discurso, por su actitud, por toda su retórica y por la manera en que buscaría cumplirle a su electorado con algo que es muy fácil. Migración o esto del control, la intervención, aunque sea discursiva obviamente, con una serie de mecanismos para intervenir que preocupan. Leticia, pues gracias por este repaso, este análisis, y cierro preguntándote si nosotros como nación hoy estamos en esta circunstancia de la renovación o la elección presidencial en Estados Unidos, eh, ¿cómo estamos como nación? ¿Divididos, unidos, instituciones fuertes, Secretaría de Relaciones Exteriores funcionando bien o mal? ¿Cómo ves las cosas en ese terreno institucional mexicano? Pues mira, digo, comparado con Estados Unidos, que es un país de instituciones tan fuertes y que ellos pongan en duda y que la retórica y el comentario en estas campañas electorales está en no, de que si se va a acabar la nación y que si va a llegar el fascismo, el totalitarismo, del comunismo. Bueno, una cosa que te digo es que de veras que se repiten en todos los países. Bueno, en ese escenario que ya aprendimos todos, que es muy electorero en todas partes, sí te diría que dado el resultado electoral en nuestro país, dada la contundencia del mandato popular, bueno, pues estamos lejos de tener una polarización, seguramente en ciertos ambientes y seguramente en ciertos campos, ¿no? De donde uno discute, pues hay mucho más disconformidad sobre algunas cosas, pero claramente hay una generalidad en términos de saber que el país, bueno, apuesta por una ruta porque en Estados Unidos, aunque sea una perspectiva que te digo, al final ni siquiera es que cambie tanto en ciertas cosas política exterior en Estados Unidos, que es tremendo ese otro tema, pero sí hay una polarización del día a día de la gente. Hay una cuestión donde este reflejo del voto sí se puede ver también en la vida cotidiana. Y insisto, yo creo que en México sí pasa, pero en ambientes como muy acotados, en los que de repente, a lo mejor quienes somos chilangos, muy clase media, media alta, pues lo vivimos de una manera más conocida, pero no es lo que refleja nuestra estadística y por tanto creo que sí hay una diferencia a la que se puede convocar, sobre todo porque hay ciertos liderazgos pues que conocen también bien la manera, en este caso, ¿no? Como unidad nacional, poder enfrentar una serie de pues, decisiones que se toman desde Estados Unidos, no siempre de manera muy buena, Julio, eso sí también te voy a decir, Ujú. porque con aquel tema de los aranceles, pues sí fue muy duro para el país, y mira, le tocó a Marcelo Ebrard en ese momento, veamos cómo se enfrenta, pero sí creo que por lo menos acá esa no sería la preocupación ahora, que hubiera también, ¿no? Esa riña política muy confrontativa, claro, si me hablas de poderes fácticos, bueno, hablamos, dame otros 20 minutos, pero sé que no es el punto, porque ahí sí habría una discusión de otro calibre, que es tal vez la que ellos ven, interpretan, van siguiendo, y ahí es donde también nosotros tenemos que mandar mensajes en términos de comunicación fuertes y dejarles saber que lo que pasa es que hay una disputa, pero en términos de unidad nacional, pues hay un mandato popular de hace muy poquito, un proceso electoral que sí fue muy contundente, y ¿sabes qué, Julio? Esa es la receta ahora sí que de México para el mundo. Voto masivo y contundente porque lima problemas. Pobres los estadounidenses, si quedan así de 50-50, sí van Híjole, a tener un problema muy, muy serio. híjole, casi el 0,56%, Ay, sí. imagínate como México en 2006.
Leticia. Sí, ay, que ojalá que no, digo, mira, yo tengo esa ilusión poética, ¿no? Que digas, a ver, que en un momento dado los puertorriqueños saquen la casta y todos a votar, ¿no? Y que lleguen entonces y que realmente le cambien la jugada, le den los votos que necesita el Partido Demócrata con Pensilvania, incluso, ¿no? Con otros estados, bueno, Nueva York ya es demócrata, se considera demócrata, pero digamos, ¿no? Que hubiera que esta que le llaman la sorpresa de octubre, pues que sea una sorpresa agradable, ¿no? Porque Donald Trump sí se está escudando mucho ahora, ya inició un discurso hace un par de semanas, pero muy fuerte de fraude, de que quemaron unas casillas, ya está hablando de algunas cosas donde pondrían en duda el resultado. Y eso es preocupante porque, al final de cuentas, pues la estabilidad desafortunadamente de tantas cosas y la nuestra en términos bilaterales, pues sí está muy atada a Claro. ese gran país que también, bueno, pues es muy admirable, pero que por el otro lado, pues tienen encima cosas tan duras, Julio, como esta política exterior que de veras, pero no creas que lo toman en cuenta, ¿eh? Ese es un punto Ujú. interesantísimo. Claro que hay Sí, algunos sectores donde lo internacional les pesa, pero son mínimos. No es lo electoral, ahora sí que es la economía, ya sabes cómo es dicen ellos, stupids, ¿no? aquello. Bien, pues Leticia, gracias y estaremos atentos a lo que suceda ya en estos días inmediatos. Gracias, Leticia, por esta ocasión. Hablaremos, Julio, porque se va a poner bueno el martes 5. Sí, así es. Gracias. Hasta luego.